eh, y tienen que ver con la evolución, ¿sí? Ahora, después de eso viene la tecnología, la idea del crecimiento económico, de por qué un país agarra e invierte, ¿sí? Una empresa agarra e invierte y crea tecnología y se mete en el mercado con algo nuevo. Y eso es la innovación. Ahí viene Schumpeter, vienen otros autores que explican por qué el capital, el factor capital y el capital trabajo no son estáticos. También está la tecnología o el capital humano como algo endógeno que tiene que entrar en el mercado, por decirlo así, cuando uno dice, no, tengo que innovar. Y lo que hace es rompe con la competencia esa que hay para ganar mercados, bajando precios, porque lo que pasa con la innovación, cuando ya sea el empresario innova, mete tecnología, demás, lo que hace es que ingresa con productos que al ser más eficiente esa producción, con menores costos o novedosos, que hace que ingresen y destruyan a la competencia. Eso es lo que Schumpeter llamaba destrucción creativa. Eh, Así que todo lo que hace la actividad empresarial para generar nuevos mercados, ganar nuevos mercados, ya sea en tecnología o en modificación de procesos, etcétera, eso es innovación. Y ahí también entonces Schumpeter dice, no, el valor de la sociedad, lo que mueve no está en que el capitalista se quiera aprovechar del trabajador, como pensaba Marx, no, o, o no el trabajo normal, no, está en la capacidad innovadora del empresariado, ¿entendés? Eso es lo que fue evolucionando de vuelta. Y eso también, porque vuelve la fase monopólica del capitalismo, cuando las grandes corporaciones se hacen gigantes y tienen que invertir cada vez más capital físico, más dinero, o en herramientas que son un costo muy alto, entonces ahí es donde tienen que hacer grandes procesos de desarrollo, de investigación y desarrollo para innovar, que necesitan lo que se llama de ciertos monopolios, se terminan formando ciertos monopolios. Entonces esa es la otra etapa que aparece con Schumpeter, pero de vuelta, la competencia hace que tenga que aparecer alguien que rompa el mercado para que eso se traslade a que aparezcan nuevos bienes más eficientes a menor costo. Entonces, dinámicamente, el valor de las cosas está dado por todo el proceso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un proceso en el cual el deseo de tiene que está incluido acá el deseo de un consumidor en querer satisfacer una demanda, una necesidad. Estamos hablando del deseo, el deseo también de un productor, ¿sí? De un oferente, de querer de obtener ganancias, ¿sí? Maximizar beneficios y por otro lado maximizar utilidades. En todo ese sentido, la teoría neoclásica tiene todo el sentido del mundo, pero la forma de entrar nuevos agentes al mercado, de ser disruptivos en eso, es a través de la innovación. Y la innovación implica cambios en la productividad laboral, este desarrollo de las fuerzas productivas que ya intuían los clásicos, que depende del trabajo humano totalmente, ya sea más especializado, científico, etc. O al menos eso dependía hasta el momento. Porque ahora, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y demás, lo que antes por ahí se veía en los modelos económicos, se veía como la tecnología, como en los primeros modelos económicos, como exógena. Ahora tal vez la tecnología pasa a ser, al tener vida propia con la inteligencia artificial y creatividad, pasa a ser como un tercer factor de producción. Ya no es el capital solo donde entraba la tierra, el trabajo o el trabajador. Si también tenemos el factor capital tecnología, tal vez, porque empieza a tener creatividad por sí mismo y aplica y genera valor por sí mismo, y hay que incorporarlo en el desarrollo, en los modelos de desarrollo o de crecimiento económico. Entonces acá estamos hablando de cómo hay una evolución en las teorías del valor, de dónde viene el valor de las cosas, ¿sí? Si vamos a ser estrictos, todo viene desde el humano. Si el humano no existiera, no habría valor, porque el que le da valor a las cosas, y el generador y el fin en sí mismo, somos nosotros mismos, los seres humanos. Entonces, desde el origen, porque todo lo hacemos para satisfacer un deseo, una necesidad o evitar un miedo. Esos son los principios biológicos que están detrás de todo esto, de todo el comportamiento humano. Y eso es obviamente lo que está detrás de la economía.
En el medio estamos en un proceso donde no es, como les comentaba en la historia del Estado, no es un proceso que avancemos individualmente, sino que avanzamos como grupos, nuestra sociedad, nuestra aldea, nuestra familia, o sea, los grupos humanos nos desarrollamos. Entonces, es un proceso que implica, es competencia cooperativo a la vez. Competitivo cooperativo, las dos cosas. Desde un lado somos competitivos hacia otros grupos. Por eso los estados compiten entre sí. Por eso a la vez que comercian y se benefician, también están compitiendo entre sí por los recursos y demás. Pero somos cooperativos entre nosotros. O sea, cuando hacia adentro de una nación exitosa, cuando ustedes miran las naciones exitosas, son grupos humanos heterogéneos con distintas actividades, algunos empresarios, otros otros trabajadores, otros en distintas clases sociales, como podríamos llegar a, pero que están en un común acuerdo para beneficiarse a ese grupo en particular, a ese Estado-nación, con respecto a otros Estados-naciones. Por eso la lucha entre países-Estados. De ahí que, y esto viene como corolario, ¿no? De ahí que no tiene sentido la idea de la lucha de clases, del marxismo o esa película, porque no hay un único sistema económico y político, sino que la economía está dividida en estados, en economías-estado, entre países. Entonces eso afecta mucho, ¿sí?, el resultado de la ecuación, y eso es lo que genera esa cooperación, esa necesidad de unidad nacional, que hace que los grupos humanos tengan que avanzar con respecto a los otros grupos, ¿sí? Eso se los expliqué en el papel del Estado. Así que, en síntesis, si ustedes me dicen cuál es el origen del valor, la real teoría del valor, el valor de las cosas está dado por el ser humano. Por ser los bienes ser generados para destino nuestro y por afán nuestro, gracias a nuestras propias necesidades. O sea, somos seres temerosos, somos seres que deseamos. Entonces, como somos seres de ese tipo que necesitamos, le ponemos a las cosas valor para que cubran nuestras propias necesidades, el ser humano es el origen del valor. En todo sentido, ya sea como trabajo y demás. Obviamente, en la capacidad de crear, somos también, en el trabajo calificado, somos el origen del valor. Ahora, con la tecnología de la inteligencia artificial y demás, si tiene autonomía y va a ser parte de esa generación de valor, entonces los conceptos de dónde viene el valor de las cosas por ahí cambian, ¿sí? Por eso es el punto. Ahí el gran dilema de lo que va a pasar de acá a futuro con la humanidad, en función de cuál va a ser el papel. Esa es otra historia, después lo vamos a charlar. Pero esto es lo que quería que entiendan, ¿sí? Que desde el punto de vista de que es anacrónico, esta idea, no, la teoría del valor objetivo, la teoría del valor subjetivo, esta es toda la secuencia que tienen que entender. Y es en la cual se basa la economía real. Porque después está la economía financiera, la cual se basa en los ahorros que se generan, en el excedente que se genera de toda la economía real. Cuando los grandes agentes tienen capacidad de ahorrar, la capacidad de obtener excedente económico, no lo invierten todo directamente en el proceso productivo, porque por ahí el mercado no lo da. Entonces se entran en especulación, crecen en un mercado de timba, por decirlo así, entre expectativas sobre el futuro. Y entonces se hacen apuestas sobre el futuro, y eso es el mercado financiero. En los distintos instrumentos que ustedes tengan, son apuestas sobre el futuro que hacen los distintos agentes que tienen capacidad de excedente. Y influyen, por supuesto, porque cada vez que en ese ahorro, exceso de ahorro, puede ser utilizado para la actividad productiva para beneficiar a un país, por supuesto. Si se consigue ese flujo de capitales hacia el país, se puede aplicar en la economía real, pero también es un factor más que puede desestabilizar a la economía real. Pero los factores de valor real que hacen a la economía en sí, a la economía de la creación de productos de valor, son estos que les dije, o sea, trabajo, capital, mediando por el lado de inversión, tecnología, comercio. La interacción humana, porque está todo en base a la interacción humana. Chao.